Antes de pasar a explicar la teoría sexual freudiana, quiero mencionar brevemente que no voy a hablar en este video sobre la actual prohibición de dicha teoría y su reemplazo oficial por un racimo de pseudociencias, el determinismo genético, la psiquiatría, etc. La pretensión de que establecer qué es verdad y qué no es una prerrogativa del Estado y o de turbas protegidas por el Estado pertenece a la historia de los totalitarismos, a la historia de las persecuciones, a la historia de la censura, a la historia de las quemas de libros o incluso hasta la historia de la ciencia. No pertenece a la ciencia, así que para los fines de este video, que es explicar el psicoanálisis, podemos pasarla por alto. Vamos al grano. Creo que el mejor modo de abordar este tema es explicar las tres teorías sexuales previas más importantes, por qué el psicoanálisis las rechaza y qué tiene de diferente su propia teoría. Una es una teoría desarrollada por Schopenhauer en El amor, las mujeres y la muerte, sobre todo. Otra era un fantasma que recorría el mundo de la psicología sin defensores rigurosos y que tenía su origen en El banquete de Platón, teoría a la que Freud se refiere como el mito del amor. La tercera era la más científica y a la que Freud le presta más atención, le dedica más espacio, y es la expuesta en Psicopatías sexuales por el Dr. Krafft-Ebing, la cual estaba marcada dentro de la teoría de las ideas fijas. Para Schopenhauer, el instinto sexual cuenta con unas instrucciones muy vagas, genéricas, de lo que debe hacer, de lo que debe buscar, lo cual provoca la confusión del instinto ante acciones similares y partes del cuerpo similares a las correctas. La teoría de la confusión del instinto va a influir tanto en Krafft-Ebing como en Freud. Sin embargo, esta teoría solo explica satisfactoriamente unas pocas anomalías, a las que Krafft-Ebing va a llamar desviaciones. Ante otras, uno simplemente se pregunta, ¿cómo puede el instinto sexual haberse leído tan mal las instrucciones que le dieron? Hoy podemos ilustrar la teoría sexual schopenhaueriana con la analogía de una búsqueda en Google. Introducimos en el buscador algunos criterios de búsqueda que esperamos nos den los resultados que buscamos. Sin embargo, estos criterios tienen cierta vaguedad y nos ofrecen también unos resultados mezclados con los correctos que no queríamos. La represión de los deseos sería análoga a limitar la búsqueda. Si una persona siente un horror desmedido ante esos resultados de búsqueda incorrectos, por ejemplo, a que el buscador incluya entre las personas sexualmente atractivas algunas de su mismo sexo, el único modo que tiene de eliminarlos es acotar todavía más la búsqueda. Esto ciertamente eliminará los resultados incómodos, pero también muchos de los adecuados. La lista de personas sexualmente atractivas no solo será más breve, sino que estará compuesta por unos seres que son un poco grotescos, algo así como una reducción al absurdo de las características del otro sexo. El mito del amor establece una predisposición natural a sentirse atraído por un sexo o por el otro. Esta teoría explica todavía menos que la de la confusión del instinto, dado que ni siquiera abarca algunas de las desviaciones que la teoría de la confusión del instinto sí explicaba. Más aún, ni siquiera explica satisfactoriamente la única que se proponía explicar, dado que asume que en las personas existe una atracción de todo o nada hacia un sexo o hacia el otro, lo cual no es el caso. El mito del amor sería análogo a hacer una búsqueda en Google con los criterios erróneos. A uno le instalaron por error los criterios de búsqueda propios del otro sexo. Pero si este fuese el caso, la persona atraída por su propio sexo debería sentirse atraída, dentro de las personas de su mismo sexo, por las mismas personas que encuentran atractivas la mayoría de las personas del otro sexo. En cambio, lo usual es que se sienta atraída por las personas que más se parecen a las del otro sexo, especialmente por las de corta edad, cuando el aspecto de ambos sexos es todavía muy parecido. Cuesta distinguir a los varones de las mujeres. Tal persona no parece tener la búsqueda incorrecta, parece haber hecho la misma búsqueda que todos, solo que por algún extraño motivo
descartó los resultados correctos y se quedó solo con los erróneos. La teoría sexual de Krafft-Ebing era la más seria. Esta establece dos aspectos del instinto sexual: el objeto de deseo y la vía de satisfacción. La enfermedad mental sexual, por tanto, puede serlo respecto del objeto, desviación, o respecto de la vía de satisfacción, perversión. La teoría de Krafft-Ebing explica mucho más que las otras dos, y comprensiblemente pasaron varias décadas hasta que alguien se diera cuenta que no lo explicaba todo, que contenía anomalías que eran insalvables. El punto más flojo de esta teoría son sus explicaciones ad hoc para cada desviación o perversión específica, algunas de las cuales son involuntariamente cómicas. Krafft-Ebing también acuñó la mayor parte de la terminología sexual en uso actualmente, y otros términos suyos no prosperaron, y algunos que sí quedaron, pero cambiaron su sentido. De hecho, la mayoría cambiaron su sentido. Se conservó la palabra, no la explicación dada al concepto. Vemos que estas tres teorías tienen todas rasgos comunes. Uno, presuponen un instinto sexual único, que tenemos en nosotros algo que se llama el instinto sexual. Dos, presuponen que el espectro de las perversiones es menos amplio de lo que es realmente. Tres, aunque lo explican todo mediante la confusión del instinto, esta confusión a su vez no es explicada. Para el psicoanálisis, el mal llamado instinto sexual es un cúmulo de instintos que existen en nosotros desde edad muy temprana. Sin embargo, sin actividad sexual real que involucre a otras personas, estos instintos se parecen un poco a aquella sátira donde un salvaje que nunca ha visto una lata de conservas encuentra un abrelatas y se pone a pensar en para qué diablos puede servir esa cosa. La sexualidad infantil en la sexualidad infantil se van a destacar tres rasgos centrales: el complejo de Edipo, o rivalidad con el padre por la posesión de la madre. Estoy hablando del Edipo masculino, tema que voy a abordar en detalle al hablar de Melanie Klein, acá solo lo menciono. La fijación de los instintos parciales y las teorías sexuales infantiles con las que el niño intenta comprender el misterio del sexo. La adecuación a la realidad de la vida sexual del adulto obliga al sujeto a reprimir sus instintos sexuales parciales. Esto genera un perpetuo estado de malestar dentro de la cultura. Si el sujeto es astuto, negociará con sus instintos parciales esta sumisión. Ok, mientras el instinto genital sea el principal y satisfaga sus objetivos, todo lo demás van a lograr su satisfacción también. Esta solución no convence del todo, hablando en sentido metafórico, a los subinstintos parciales, a los instintos subordinados, que están en un estado de perpetua semi-rebeldía. Y también existen subinstintos fijados en una edad muy temprana, en una edad infantil muy temprana, que están tan apartados del fin normal de la sexualidad que deben ser excluidos por completo del instinto sexual. El instinto sexual, entonces, no es un reino único, como creyeron los psicólogos pre-psicoanalíticos. Es una confederación mal llevada, con un instinto hegemónico débil y discutido, y bandoleros que se negaron a formar parte de la misma, que siguen dando vueltas por ahí. Esto, considerado en sí mismo, es una desgracia, pero es una bendición para el investigador. Si el instinto sexual fuese un reino de cuentos de hadas, nunca podríamos saber qué ocurre ahí adentro. Parafraseando a Platón, los instintos felices no tienen historia. Podemos entender qué ocurre dentro del instinto sexual, cómo se forma el instinto sexual y eventualmente cómo se disgrega, cómo se disuelve, gracias a sus peleas, rebeliones y eventualmente sublevaciones de los instintos parciales. El primer paso en este análisis fue separar los instintos sexuales de los instintos no sexuales, supervivencia, hambre, etc., que se agruparon todos en una bolsa de gatos con el nombre provisorio de instintos del yo. Freud pensaba que en un estado más avanzado de la investigación, estos instintos del yo se iban a revelar también, y en contra de la primera impresión, como instintos sexuales,
por lo que su estudio podía esperar, debía empezar por los instintos sexuales. Alerta de spoilers, esto no ocurrió. Freud notó una semejanza imposible de negar entre las teorías sexuales infantiles, las fantasías neuróticas y las prácticas de los perversos, por lo que era razonable suponer que éstas derivaban de algún modo de aquellas. La neurosis sería la regresión de un instinto sexual parcial a su etapa pregenital propia de la sexualidad infantil. La perversión sería el rechazo abierto del instinto genital y la subordinación de los instintos parciales a un instinto inadecuado. Siguiendo nuestra analogía política, podemos comparar estas dos rebeliones a una huelga y a una sedición respectivamente. A estas rebeliones se suman de modo casi invariable los instintos bandoleros, los instintos que no habían podido ser abarcados por el instinto sexual. La existencia de estos instintos bandoleros fue lo que llevó al abandono de la teoría sexual de Krafft-Ebing. ¿Cómo podían ser prácticas que no tienen ni el fin ni el objeto normal del instinto sexual ser una desviación de este? No tenía sentido. El concepto de perversión ha sido uno de los más problemáticos dentro de la teoría psicoanalítica. Esto se debe en parte a que es pre-psicoanalítico y la nueva teoría simplemente lo redefinió y buscó encontrarle un lugar dentro de su propio sistema. Para Freud, la perversión es el negativo de la neurosis y el perverso hace lo que el neurótico fantasea. ¿Cómo deben interpretarse estas definiciones? Hay opiniones para todos los gustos. Algunos rechazan la distinción y definen la perversión simplemente como neurosis sexual. La interpretación que yo personalmente considero la correcta es la definición de la perversión como la inversión del funcionamiento normal del mecanismo de la represión. Es decir, se reprimen los deseos y pensamientos normales a la vez que los anormales se vuelven imperativos para el sujeto. Un hecho real ilustra esto de modo especialmente claro. Una niña de 12 años fue secuestrada por un violador y asesino serial y rescatada 2 meses después. Contó que, durante su cautiverio, tenía un televisor en su celda, pero que su secuestrador había usado la aplicación del control parental para bloquear todos los canales, excepto los pornográficos. Este uso perverso del mecanismo del control parental es, en cierto sentido, normal. No funciona de modo distinto que el uso ordinario de esa aplicación. El criminal no tuvo que modificar su control remoto, si lo usó una aplicación que ya existe. Por otra parte, este uso de esa aplicación es mucho más restrictivo que el que pueda ser el más mojigato de los padres. Dudosamente, ninguno llega a permitirle solo 3 o 4 canales ver solo 3 o 4 canales a los niños. El mito psicológico popular del libertino se basa en ver los canales permitidos y no los bloqueados. La versión actual de este mito es oponer perversión a represión sexual, dando a entender que la perversión es una liberación sexual. Esto no solo es falso, es casi una inversión de 180 grados de la verdad. El perverso es la persona más reprimida sexualmente del universo. Cito: los propagandistas de la perversión la defienden con el sofisma de la variedad, la innovación y el probar cosas nuevas. Nada más falso. La perversión es la reducción de la infinita complejidad de la sexualidad humana a uno solo de sus aspectos. La perversión es monótona, aburrida, reiterativa. Si un perverso escribe, será por completo incapaz de crear una fantasía original. Los relatos perversos serán parodias, sátiras, cuentos de hadas con la moraleja invertida, historias hechas totalmente de clichés sin ningún elemento original, o repeticiones de un cuento clásico con los sexos de los personajes cambiados. Cierro cita. Por cierto, esta cita es de un artículo de un psicoanalista de la década de 1950 y el autor está hablando de los cuentos del Marqués de Sade. Imaginen que viajan a un país del que no saben casi nada. Lo primero que van a observar al llegar es que todo el mundo maneja de modo temerario. Doblan en 2 ruedas, van a velocidades extremas,
circulan por cualquier lado, su primera impresión es la de estar en un país sin ley, al menos sin leyes de tránsito. Se suben a un automóvil de alquiler y aunque acá parezca valer todo, parezca que pueden hacer cualquier cosa, ustedes manejan como siempre, por costumbre. No llegan a hacer 200 metros cuando los para un policía. El agente les dice que iba muy despacio, manteniendo un solo carril, que todas las luces del vehículo están sanas y encima tiene puesto el cinturón de seguridad. Baje del auto. Comprenden entonces que ese país que les había parecido anárquico, en realidad tiene leyes extremadamente restrictivas, solo que esas leyes son demenciales. Bueno, el mito psicológico del libertino tiene un origen similar, procede de observar lo que el perverso hace sin advertir lo que no hace, y en realidad es lo que no hace lo que define al perverso. Freud tuvo mucho cuidado en identificar y analizar las teorías sexuales infantiles más frecuentes y reconocer sus puentes con sus neurosis correspondientes. El complejo de castración, esencia del antisemitismo y del menosprecio por las mujeres, la idea de que las mujeres se embarazan como resultado de alguna forma de canibalismo, origen, en el mejor de los casos, de la fobia a las arañas o la fascinación por las plantas carnívoras, la visión del acto sexual como una especie de lucha, origen del sadismo y del masoquismo, la creencia en que el sexo consiste solo en verse desnudos, origen del exhibicionismo y el voyerismo, etc. Freud también identifica estos mismos signos, de teorías sexuales infantiles, en la que llama la mitología de los pueblos infantiles, la representación de mujeres con pene y la identificación de los eunucos con mujeres en la antigua Babilonia son claros indicios del complejo de castración, dice. Esto es, o bien la creencia de que las niñas tienen pene al nacer y son castradas después, o bien la creencia en que el clítoris es un pene atrofiado y deforme. La existencia de diosas caníbales en la mitología egipcia e hindú, sin que esto se diga con el menor rastro de desaprobación moral o de horror, etc., son todos otros tantos indicios de primitivismo sexual, unido al primitivismo cultural. Rasgos que son comunes a los neuróticos modernos. Todo trastorno mental que no tuviese una causa fisiológica evidente se explicaba como una regresión de un instinto a una fase infantil. Esto era el logro máximo de la elegancia. La nueva teoría lo explicaba todo con muy pocos principios, pero préstense atención a lo explicaba casi todo. No recuerdo quién dijo que para descubrir nuevas tierras hay que atreverse a navegar muchos días sin ver la orilla. Y el psicoanálisis, con la única excepción de Sabina Spielrein, había estado hasta entonces navegando las orillas del sentido común sin alejarse mucho y sin perderla de vista. Con esto había logrado formular una teoría muy sensata, muy elegante, y sin embargo esta teoría dejaba dos cabos sueltos que se resistían a todo intento de explicación. Uno, los instintos del yo se habían resistido a todo intento de abarcarlos dentro de los instintos sexuales. Su disociación era tan temprana, tan radical, que no parecía haber el menor vínculo entre un grupo de instintos y el otro. Dos, la teoría lo explicaba todo con la hipótesis de la regresión del instinto, menos esa regresión misma. ¿Por qué existe en nosotros esa tendencia de los instintos a regresar a una etapa anterior, tan absolutamente incompatible con el hedonismo propio del instinto sexual? Buscando una respuesta a estas preguntas, el psicoanálisis se va a alejar de las orillas agradables del sentido común y se va a internar de lleno en aguas muy extrañas.